Pocas veces se ve en el Congreso de los Diputados una intervención que combine la ironía, la contundencia y la claridad política con tanta precisión como la que protagonizó recientemente Gabriel Rufián. Pero no fue una intervención cualquiera. Fue un mensaje dirigido directamente a la línea de flotación del Partido Popular y especialmente a su rostro más mediático y polémico, Isabel Díaz Ayuso. Porque Rufián no solo hablaba desde su escaño. Hablaba a cámara. Y lo hacía con una seguridad inusitada, como quien sabe que no está simplemente haciendo un discurso, sino lanzando una advertencia histórica. Estoy seguro de que Ayuso está viendo esto, soltó con esa mezcla de sarcasmo y seriedad que lo caracteriza. Y en ese instante, el Congreso enmudeció por un segundo. No porque fuese una frase provocadora, que lo era, sino porque ese comentario tenía algo más profundo. Era la confirmación de que Rufián no estaba ahí para participar, sino para desarmar. Durante los minutos que siguieron, Rufián desplegó un análisis implacable del papel del PP en la política actual. Y lo hizo con una habilidad casi quirúrgica, sin gritos, sin exabruptos, pero con frases cargadas de pólvora. Al PP le quedan 2 telediarios, sentenció. Pero no lo dijo desde la euforia ni desde el deseo, sino desde un análisis sereno de una derecha que, cada día más, pierde el contacto con la realidad de millones de personas. Su intervención comenzó repasando el comportamiento del PP en los últimos años. Recordó cómo han bloqueado leyes clave en el Senado. Cómo han utilizado su mayoría en algunas comunidades autónomas para torpedear políticas de igualdad, vivienda o fiscalidad justa. Cómo han convertido el insulto y la provocación en estrategia de oposición. Pero también cómo han perdido el rumbo. No tienen proyecto. Solo tienen enemigos, afirmó con esa voz pausada pero firme que obliga a escuchar cada palabra. El ataque no fue solo hacia la cúpula nacional del partido, sino directamente a Isabel Díaz Ayuso. Rufián repasó cómo la presidenta madrileña ha hecho de la confrontación su única bandera. Cómo ha despreciado a la sanidad pública en plena pandemia. Cómo ha protegido a los lobbies inmobiliarios mientras miles de personas no pueden pagar un alquiler digno. Cómo ha construido una burbuja mediática a su alrededor, financiada con dinero público, para evitar cualquier crítica real. Y aquí es donde la intervención de Rufián brilló con una lucidez política que pocos consiguen en ese hemiciclo. No se limitó a criticar. Explicó. Puso contexto. Señaló las consecuencias sociales de esa forma de hacer política. Lo que ustedes llaman libertad, señorías del PP, es en realidad desprotección. Libertad para los que más tienen, abandono para el resto. Esa frase quedó suspendida en el aire como un disparo certero, apuntando directamente a la gran mentira del modelo Ayuso. Rufián hizo algo más. Algo que marca la diferencia entre el político que repite consignas y el que entiende el poder de la palabra. Nombró a quienes no suelen estar presentes en los debates parlamentarios. Trabajadores precarios, familias que no llegan a fin de mes, jóvenes que no pueden emanciparse, mujeres que sufren la violencia estructural de un sistema que las abandona. Esta gente también existe. Aunque no les voten a ustedes, espetó con dureza mirando directamente a la bancada del PP. Y ahí, en ese momento, se produjo algo poco habitual, el silencio tenso de la derecha, mezclado con un murmullo creciente de apoyo desde otros grupos. Porque cuando la verdad se dice sin estridencias, con argumentos, con memoria y con visión de futuro, cuesta rebatirla. Y eso fue lo que hizo Rufián, desmontar el relato simplista y agresivo del PP con datos, con hechos y con humanidad. Tras ese primer bloque demoledor, Gabriel Rufián no dio tregua. Su intervención, lejos de detenerse en la crítica directa a Ayuso, se fue adentrando en un terreno más amplio, más estructural, el papel del Partido Popular en el bloqueo institucional del país. Ustedes no son oposición, dijo con voz firme. Ustedes son sabotaje institucional. Y lo dijo con la tranquilidad de quien no necesita elevar el tono para provocar un terremoto político. Porque lo que estaba diciendo era, palabra por palabra, la realidad que muchos ven pero pocos se atreven a verbalizar en la Cámara. Rufián puso sobre la mesa uno de los temas más silenciados de la política española actual, el secuestro del Poder Judicial por parte del PP. Recordó cómo llevan años negándose a renovar el Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo flagrantemente la Constitución que tanto dicen defender. Hablan de legalidad, pero solo la respetan cuando les beneficia, espetó. La bancada popular bajó la mirada.
Algunos bufaban, otros sonreían con cinismo. Pero no replicaban. Porque, una vez más, Rufián no se limitaba a opinar. Estaba narrando hechos. Y ahí entró otro elemento clave de su discurso, la memoria. Rufián no habló solo del presente. Recorrió los últimos 20 años de política española, recordando cómo el PP ha utilizado el poder institucional no para fortalecer la democracia, sino para blindar sus intereses. Ustedes hablan de libertad, pero cuando gobernaron dejaron una generación hipotecada, una sanidad herida, una educación pública en retirada y una deuda social que todavía estamos pagando. Cada frase iba acompañada de una pausa breve, de un silencio que reforzaba el impacto. No se trataba de llenar tiempo. Se trataba de generar conciencia. De hacer que cada palabra calara. Porque lo que Rufián estaba haciendo no era solo una crítica a la derecha. Era una radiografía del sistema político español y de cómo el PP ha sido un actor clave en su deterioro democrático. En este punto, la intervención de Rufián giró hacia un tono más emocional, sin perder su rigor. Habló de la gente que sufre las consecuencias de ese modelo político. De los jóvenes expulsados del mercado laboral. De los ancianos que no pueden pagarse una residencia. De los padres y madres que ven cómo sus hijos no tienen una educación pública de calidad. Y mientras todo eso ocurre, dijo, ustedes hablan de ETA, de Ocupas, de Venezuela. Viven en una campaña electoral perpetua. En una guerra cultural que solo sirve para tapar la realidad. Fue entonces cuando lanzó una de las frases más potentes del día, ustedes no quieren gobernar, ustedes quieren dominar. Esa diferencia, aparentemente sutil, es en realidad el núcleo del debate actual entre dos formas de entender la política. Gobernar implica diálogo, cesión, responsabilidad. Dominar implica imponer, polarizar, destruir al adversario. Y eso, dijo Rufián sin dudar, es lo que representa el Partido Popular hoy, un proyecto autoritario, revestido de democracia, que desprecia cualquier disidencia. A medida que avanzaba en su intervención, el tono no se endurecía. Al contrario, se volvía más pedagógico. Más incisivo. Explicaba, detallaba, ponía ejemplos concretos. Habló de los contratos de emergencia durante la pandemia adjudicados a dedo por el gobierno de Ayuso. De cómo se ha recortado la inversión en atención primaria mientras se multiplica la publicidad institucional. De cómo se criminaliza a los sindicatos, a los colectivos LGTBI, a los feminismos, mientras se protege a quienes acumulan riqueza a costa del sufrimiento de la mayoría. Y lo hacía con una claridad desarmante. No desde el resentimiento. No desde la demagogia. Desde la responsabilidad política. Desde el compromiso con quienes no tienen voz en los medios ni en las tribunas. Esta Cámara no puede ser solo un teatro para ustedes, afirmó. Tiene que ser un lugar donde se escuche también a los que no están. La sensación en el hemiciclo era extraña. El PP intentaba mostrar indiferencia, pero se notaba la incomodidad. Porque cuando la crítica se construye con argumentos sólidos, con memoria histórica y con vocación transformadora, no hay eslogan ni consigna que la contrarreste. Y eso fue, precisamente, lo que consiguió Rufián, desmontar el discurso de la derecha sin caer en el insulto. Con palabras que dolían, sí, pero porque eran verdad. En medio de esa atmósfera tensa y cargada de silencios incómodos, Rufián no dejó escapar la oportunidad de desenmascarar lo que calificó como el cinismo estructural del Partido Popular. Habló con nombres propios, sin rodeos, de esa élite política y mediática que se pasea por los platós hablando de meritocracia mientras hereda cargos, empresas y prebendas. Ustedes defienden un país donde las oportunidades no se ganan, se heredan, afirmó, mirando de frente a quienes llevaban décadas repitiendo discursos huecos sobre esfuerzo y sacrificio. Y lo decía sabiendo que cada palabra tocaba una fibra profunda, la desigualdad sostenida como modelo de sociedad. Sin alzar la voz, con una serenidad quirúrgica, conectó ese modelo con lo que denominó la fábrica del miedo. Porque para que el sistema funcione, explicó, se necesita una ciudadanía asustada, fragmentada, enfrentada. Por eso hablan de invasiones migratorias, de delitos inventados, de un supuesto adoctrinamiento en las aulas, señaló. Porque necesitan que el miedo nos divida, que la desconfianza se imponga, que el vecino se convierta en enemigo. La tesis era clara. El PP no solo construye poder, también construye miedo.
Y lo hace para justificar recortes, para legitimar su brutalidad fiscal, para evitar que se hable de lo esencial. Rufián, fiel a su estilo, no se limitó a la crítica abstracta. Dio ejemplos concretos. Recordó cómo la Comunidad de Madrid, con Ayuso al frente, ha permitido el desplome de la educación pública, fomentando la segregación escolar y multiplicando el presupuesto para centros concertados elitistas. Esto no es libertad de elección, dijo. Esto es apartheid educativo. Una frase dura, sin duda, pero también certera. Porque lo que está ocurriendo en Madrid y en otras comunidades donde gobierna la derecha no es solo una mala gestión. Es un proyecto político que margina a quien no puede pagar. También se refirió a la sanidad, quizá uno de los temas más sensibles. Denunció cómo se cierran centros de salud, cómo se precariza al personal sanitario, cómo se deriva a la privada mientras se presume de excelencia madrileña. La realidad es otra, afirmó. La realidad son colas interminables, médicos sobrepasados, familias desesperadas. Y añadió una reflexión que fue aplaudida incluso desde otras bancadas progresistas: no hay mayor ataque a la libertad que no poder curarte. No hay mayor injusticia que hacer negocio con la salud de la gente. Cada argumento se sostenía en datos. Cada crítica tenía una base real. Y eso es lo que convertía su intervención en algo más que un discurso parlamentario. Era, en palabras del propio Rufián, un acto de reparación democrática. Porque hablar claro, decir la verdad, señalar al poder cuando miente o manipula, es una forma de hacer justicia. Aunque sea con palabras. Aunque sea desde un escaño. Hizo un silencio largo, calculado, antes de continuar. Miró a su alrededor. Y retomó con una frase que se clavó como una estaca: el problema no es solo lo que hacen, el problema es que ya no se esconden para hacerlo. Esa frase encapsulaba todo. Porque lo que antes se hacía entre bastidores, privatizaciones, recortes, clientelismo, hoy se hace con luz y taquígrafos. Con orgullo. Como si gestionar para unos pocos fuera motivo de aplauso. Como si usar el dinero público para beneficiar intereses privados fuera una forma legítima de gobernar. Entonces volvió sobre Ayuso. No desde el ataque fácil, sino desde la desmitificación. No es valiente. No es moderna. No es libre, dijo. Es el producto de un aparato mediático que la ha convertido en personaje porque no puede defenderla como gestora. Y esa reflexión fue una de las más impactantes. Porque cuestionaba no solo a la presidenta madrileña, sino a todo el entramado que la sostiene: periodistas a sueldo, editoriales serviles, tertulianos convertidos en portavoces de una agenda antisocial. Rufián desmontó ese relato con hechos. Explicó cómo Ayuso se ha beneficiado de una prensa subvencionada, cómo ha utilizado los presupuestos públicos para promocionar su figura y cómo ha perseguido a quienes la critican. Esa no es la libertad de prensa, dijo. Eso es propaganda pagada con nuestros impuestos. Una acusación contundente que apuntaba no solo al poder político, sino también al mediático. Porque, como dijo, sin esos altavoces, Ayuso no sería lo que es. Sin esa cobertura, su proyecto se vendría abajo. Y terminó ese tramo de su intervención con una frase que ya está siendo compartida en redes, en grupos de WhatsApp, en artículos de opinión: Ayuso está viendo esto. Y al PP le quedan 2 telediarios. No era una amenaza. Era una advertencia. Un diagnóstico. Una llamada a despertar. Porque cuando la mentira se convierte en rutina, la verdad suena revolucionaria. Y en ese momento, en ese silencio tenso que siguió a sus palabras, se supo que algo había cambiado. Rufián, lejos de relajarse tras ese golpe retórico, aprovechó la expectación generada para elevar todavía más el nivel del discurso. Pasó de la crítica al PP como partido a la denuncia de la derecha como concepto político que, según sus palabras, ya no propone, ya no representa, solo obstruye. Y no hablaba solo del PP, sino también de Vox, de ciertos sectores mediáticos y empresariales, y de una manera de entender España desde el privilegio, la nostalgia y la imposición. Fue en ese momento cuando Rufián introdujo una dimensión ideológica más profunda. Habló de cómo la derecha española ha fracasado históricamente en asumir la pluralidad del país. Nunca han entendido que España no es una, ni uniforme, ni eterna.
España es muchas. Y cada vez que intentan reducirla a su versión monocromática, la empobrecen, dijo con tono grave. Era una acusación cultural, histórica, política. Pero también una reivindicación de un país que se construye desde abajo, desde la diversidad, desde los márgenes que la derecha se empeña en ignorar. Mencionó ejemplos de represión institucional, de censura encubierta, de uso partidista de instituciones como la Fiscalía, la televisión pública madrileña o incluso la policía autonómica. Habló de cómo la derecha, cuando gobierna, no se limita a gestionar, coloniza. Una palabra precisa, fuerte, que marcó otro de los momentos más duros del discurso. Colonizan las instituciones, colonizan los medios, colonizan el lenguaje, sentenció, y explicó cómo incluso conceptos como libertad o igualdad han sido vaciados de contenido por quienes solo los usan para proteger privilegios. Pero Rufián no se quedó en el diagnóstico. Como es habitual en él cuando está inspirado, propuso. Habló de la necesidad de construir una mayoría social que vaya más allá de las siglas, más allá de los bloques, una mayoría que ponga en el centro los derechos sociales, la justicia fiscal, el feminismo, la memoria y la dignidad. Y ahí fue cuando miró a su propio sector político. Dijo con claridad que la izquierda no puede permitirse el lujo de perderse en luchas internas mientras el autoritarismo avanza con paso firme y disfraz de libertad. Fue una llamada a la unidad. Pero no a una unidad vacía, sino a una que se construya desde el compromiso con la verdad, con la gente, con los que no tienen altavoz. No estamos aquí para resistir. Estamos aquí para transformar, dijo. Y ese giro fue recibido con gestos de aprobación en los escaños de Sumar, de algunos sectores del PSOE e incluso de Bildu. Porque había en sus palabras una urgencia compartida, la conciencia de que el futuro democrático del país depende de la capacidad de frenar esa ola reaccionaria que se esconde tras discursos de sentido común. Volvió sobre Ayuso una vez más. Pero ahora no para atacarla, sino para explicar su fenómeno. Dijo que Ayuso no es una anomalía, sino el resultado de un proceso largo de desafección ciudadana, de desgaste institucional, de abandono de lo público. Ayuso existe porque hubo antes quien recortó, quien privatizó, quien cayó. Porque se cedió terreno durante años. Y ahora, cuando el monstruo ya camina solo, hay quien se escandaliza. Esa reflexión fue especialmente impactante porque reconocía responsabilidades compartidas. No todo es culpa del PP. También lo es de quienes no supieron o no quisieron plantar cara a tiempo. Con esa base, Rufián propuso una regeneración institucional profunda. Habló de blindar los servicios públicos por ley, de limitar la externalización de recursos esenciales, de crear medios de comunicación públicos verdaderamente independientes, y también de reforzar la justicia para que no dependa de los pactos partidistas. Una democracia no puede depender de la voluntad de un partido para renovar sus órganos. Tiene que estar blindada frente al chantaje, insistió. Era una propuesta concreta, urgente, que conectaba directamente con la queja ciudadana, la sensación de que todo está paralizado porque una parte del sistema se niega a cumplir las reglas. En este tramo de la intervención, el tono de Rufián se hizo más pausado, más pedagógico. Hablaba no solo al Congreso, sino también al país. A quienes veían la intervención desde casa, desde sus trabajos, desde sus móviles. A quienes sienten que la política ya no sirve para cambiar nada. Este país tiene futuro. Pero no si seguimos dejando que quienes lo empobrecen decidan su rumbo, concluyó con una frase que parecía salida más de una asamblea ciudadana que de un parlamento. Y es que eso fue lo que marcó la diferencia. No fue solo un discurso. Fue una declaración de principios. Un llamamiento a recuperar el sentido profundo de la política, transformar la realidad, dar voz a los que no la tienen, construir un país para la mayoría y no para una élite arrogante y blindada. Y en ese contexto, decir que al PP le quedan 2 telediarios no era una exageración. Era una posibilidad. Un horizonte que empieza a vislumbrarse cuando la gente se organiza, se informa y se niega a seguir tragando con mentiras disfrazadas de verdades. Rufián, consciente de la resonancia que sus palabras estaban generando fuera del hemiciclo, no dejó pasar la oportunidad de dirigir un mensaje directo a la ciudadanía. Rompió por un instante con el tono parlamentario y habló a cámara, con una mirada fija y un tono calmado, casi íntimo. Esto no va solo de partidos, va de ti, de tu vida, de tu salud, de tu sueldo, de tu dignidad.
Ese cambio de foco transformó el discurso. Ya no era una crítica institucional. Era una interpelación directa. Un recordatorio de que la política no es ajena, no es abstracta. Es el terreno donde se decide lo que comemos, cómo vivimos, qué futuro tendrán nuestros hijos. Desde ese lugar más cercano, Rufián relató historias concretas. No nombres famosos, no grandes cifras. Historias de gente común. Como la de un médico de atención primaria que, en su centro de salud de Vallecas, tiene que atender a más de 50 personas en una mañana porque no hay refuerzos ni inversión. O la de una profesora que, con más de 30 alumnos por clase, intenta cada día sostener un sistema educativo que se cae a pedazos mientras se sigue premiando a la educación privada con más conciertos y subvenciones. Estos relatos no eran anecdóticos. Eran parte de una estrategia deliberada de conectar la macropolítica con la vida cotidiana. Lo que votan aquí, lo sufrís vosotros allí, dijo, apuntando hacia la bancada del PP, y no era una frase hecha. Era una verdad que se ha repetido en cada barrio obrero, en cada consulta saturada, en cada comedor escolar al límite. Porque las decisiones que se toman en esos escaños no se quedan en el papel. Tienen consecuencias. Y cuando se toman desde el privilegio, cuando se legisla para proteger a unos pocos, la factura siempre la paga el mismo, la gente de a pie. También recordó, con una mezcla de tristeza y rabia, cómo el PP ha utilizado la pandemia como excusa para enriquecer a sus círculos de confianza. Habló de contratos adjudicados a dedo, de empresas sin experiencia que facturaron millones, de familiares bien posicionados que hicieron negocio mientras el país lloraba muertos. Y lo más doloroso, dijo, es que cuando pedimos explicaciones, se ríen. Se burlan de quienes exigimos justicia. Porque han convertido la impunidad en su modo de vida. Rufián hizo entonces una pausa larga. No para buscar el efecto dramático, sino porque, como dijo, hay cosas que no se pueden decir rápido. Y habló de la corrupción. No solo como un problema de sobres o comisiones, sino como una forma de entender el poder. Cuando el poder se aleja tanto de la gente, se pudre. Y ustedes están podridos, afirmó mirando directamente a la bancada del PP. Una acusación rotunda, sin adornos, sin metáforas. Y quizás por eso, tan difícil de contrarrestar. Pero lo más impactante no fue la dureza de la frase. Fue lo que vino después. Porque Rufián no se quedó en la denuncia. Hizo un ejercicio de memoria que dejó sin argumentos a la derecha. Recordó el caso Gürtel, la Púnica, Lezo, la Kitchen, los sobresueldos, los discos duros destruidos a martillazos, las mordidas, los regalos, los trajes, los aeropuertos vacíos, las estaciones sin trenes, las comisiones por mascarillas, los contratos a amigos, los consejeros imputados. Era un listado que parecía no terminar nunca. Y cada palabra añadía peso. Cada caso recordado era un ladrillo más en el muro de descrédito que estaba construyendo en tiempo real. Lo hizo sin alardes. Sin espectáculo. Como quien lee una verdad incómoda que todo el mundo conoce pero que pocos se atreven a pronunciar completa. Y al final de ese recorrido, soltó otra de esas frases que definen un discurso. No es que el PP haya tenido casos de corrupción. Es que la corrupción ha tenido al PP como estructura de acogida. Un giro verbal demoledor. Porque no apuntaba a hechos aislados. Apuntaba a una cultura política. A una forma de ejercer el poder basada en la mentira, el clientelismo y la impunidad. Pero no se quedó ahí. Dio un paso más. Y se dirigió a quienes aún votan al PP. No con desprecio, sino con empatía. A ti, que aún les votas, que aún crees que representan el orden, la seriedad o la experiencia. Piénsalo 2 veces. Mira tu barrio, mira tu nómina, mira tu centro de salud. Y dime si de verdad crees que esta gente gobierna pensando en ti. Ese fue quizás el momento más emocional del discurso. Porque no era una crítica al votante conservador. Era un intento sincero de abrir una grieta en el relato dominante. De decir, no eres tú el problema. Son ellos. Y tú mereces algo mejor. Fue una jugada arriesgada. Porque en política, hablar al otro lado sin insultar, sin ridiculizar, exige valentía. Pero también puede ser muy eficaz. Porque desarma. Porque quita a la derecha su arma favorita, la victimización. Y porque recuerda que,
Al final, la mayoría de la gente no vive de la política. Vive pese a ella. Y por eso necesita discursos que le hablen con respeto, con verdad, con esperanza. Después de esa interpelación directa al votante, Rufián dio un giro inesperado pero brillante. Miró hacia los jóvenes. A vosotros, que estáis cansados de ver siempre lo mismo. Que os habéis criado entre recortes, crisis y pantallas rotas. Que tenéis títulos, talento, pero no futuro. A vosotros también os hablo. La cámara, los gestos en el Congreso, todo cambió. Fue como si en ese instante el discurso atravesara las paredes del hemiciclo para instalarse en habitaciones con alquileres imposibles, en trenes de cercanías, en bibliotecas donde se estudia sin saber si eso servirá para algo más que sobrevivir. El mensaje no era solo emotivo. Era político. Porque Rufián les reconocía como sujetos centrales del cambio. No como víctimas eternas del sistema, sino como fuerza activa que puede transformar el país. El PP quiere que os resignéis, que penséis que la política es un teatro sucio, que no sirve de nada votar. Pero si eso fuera verdad, no invertirían tanto en que no participéis. La frase quedó en el aire como un disparo de lucidez. Porque muchas veces la mejor prueba de que algo funciona es cuanto se intenta sabotearlo. Y en este caso, la participación política juvenil es el blanco preferido de la desinformación, el cinismo y el desencanto que promueve la derecha. Rufián no se quedó ahí. Abordó uno de los temas más sensibles y menos tratados con seriedad, el exilio económico de la juventud. Recordó cómo miles de jóvenes formados en universidades públicas han tenido que irse a trabajar de camareros, repartidores o auxiliares en países del norte de Europa. No es fuga de cerebros, es expulsión de talentos. Y eso también es violencia institucional. Una frase durísima, pero completamente cierta. Porque detrás de cada joven que se va hay una historia de frustración, de sueños rotos, de padres y madres que lo dieron todo creyendo que sus hijos tendrían más oportunidades que ellos. Luego habló de la vivienda. El PP protege al rentista, al fondo buitre, al especulador. Mientras tanto, tú, joven, tienes que elegir entre pagar 900 euros por un cuarto o volver a casa con tus padres. Ese retrato crudo, dicho sin rodeos, fue uno de los momentos más compartidos en redes. Porque reflejaba no solo una realidad económica, sino también un fracaso generacional. Y lo hacía sin condescendencia. Con claridad. Con indignación contenida. Con el tono justo que hace que el mensaje cale hondo. En paralelo, hizo un llamado a la memoria generacional. Dijo que el PP nunca ha entendido a la juventud porque le teme. Porque una juventud informada, crítica y organizada es el peor enemigo del poder reaccionario. Por eso intentan desprestigiaros, caricaturizaros, convertiros en meme. Porque saben que si os activáis, el cambio no será una opción, será inevitable. El aplauso fue inmediato. Y no solo en su bancada. Porque incluso en sectores más moderados había una sensación clara. Esa parte del discurso había conectado, había puesto palabras a una frustración largamente silenciada. A continuación, Rufián dio un nuevo giro, aún más ambicioso. Habló de país. De modelo de país. Y dijo que el proyecto de la derecha, cuando se desnuda de eslóganes, se resume en tres cosas: menos Estado, más mercado y ningún derecho. Una frase lapidaria que resumía décadas de recortes, privatizaciones y ataques a lo público. Explicó cómo ese modelo ha convertido lo esencial, la sanidad, la educación, el trabajo, la vivienda, en negocios. Y cómo eso ha sido posible porque, durante años, se ha repetido el mantra de que lo público no funciona. Pero no es que lo público no funcione, dijo. Es que ustedes lo han vaciado a propósito para justificar su destrucción. Y ahí, Rufián detalló con precisión cómo se recortan presupuestos, cómo se precariza al personal, cómo se impide que los servicios funcionen y luego se dice que no sirven, que lo privado es más eficiente. Es como romperle una pierna a alguien y después acusarlo de cojear. La comparación fue demoledora. Porque ponía en evidencia la estrategia sistemática de deterioro planificado. Y la audiencia lo entendió. Lo sintió. Porque lo vive. En este punto, habló también del feminismo. No como algo decorativo, sino como parte esencial del proyecto democrático.
Y denunció cómo el PP y Vox han convertido el feminismo en su enemigo ideológico. Lo que no soportan del feminismo no es que hable de mujeres, sino que cuestione el poder, que señale el abuso, que denuncie el privilegio. Dijo que cada vez que atacan a una ministra feminista, a una activista, a una ley de igualdad, no lo hacen por defensa de la justicia, sino por miedo a perder control. Porque saben que el feminismo no pide permiso. Exige derechos. También dedicó unos minutos a la violencia machista. Cada vez que ustedes banalizan los asesinatos, cada vez que dicen que hay denuncias falsas, están enviando un mensaje, que la vida de las mujeres vale menos. Fue uno de los momentos más graves de su intervención. Y se notó. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a contradecir. Porque cuando se tocan las heridas más profundas de una sociedad, solo cabe el respeto o la vergüenza. Y ahí Rufián volvió a su mensaje central: esto no va de ideologías abstractas. Va de vidas. De condiciones de existencia. De derechos concretos. Y si el PP y Ayuso representan algo, dijo, es la negación sistemática de esos derechos. No son conservadores. Son destructores. No están aquí para mantener el orden. Están aquí para desmantelarlo todo, excepto sus privilegios. Esa fue otra frase de impacto. Porque apuntaba al núcleo ideológico del adversario, pero también porque servía como punto de unión para todos los sectores progresistas, sanitarios, feministas, ecologistas, sindicalistas, estudiantes. Y así, en uno de los momentos más intensos y lúcidos de toda su intervención, Gabriel Rufián se dirigió directamente a los trabajadores. No con condescendencia, sino con respeto. Con reconocimiento real. Porque hablar del mundo del trabajo en el Congreso suele ser raro. Casi exótico. Como si la política se hubiese olvidado de que la mayoría de las personas dedican su vida, su salud, su tiempo y su cuerpo a trabajar para sobrevivir. Esta Cámara, muchas veces, le ha dado la espalda a quienes madrugan, a quienes cargan cajas, a quienes cuidan, a quienes barren nuestras calles, dijo con tono grave, pero lleno de dignidad. Y ahí comenzó a enumerar, uno por uno, los sectores que sostienen este país y que rara vez son nombrados con respeto por quienes gobiernan desde el privilegio. Habló de las limpiadoras, de los reponedores, de las camareras de piso, de los transportistas, de los conductores de autobús, de las cajeras, de las auxiliares de geriatría, de los trabajadores del metal, del campo, del mar. Y dijo algo esencial: no hay país sin vosotros. Pero lo han olvidado. Os explotan. Os invisibilizan. Os exprimen. Y encima os culpan. Fue uno de esos momentos donde cada palabra tenía peso, donde el tono se volvía casi litúrgico. Como si, por unos minutos, el Congreso se convirtiera en una asamblea obrera. En un homenaje a los que no tienen voz, a los que no pisan moqueta, a los que no salen en televisión, pero que hacen posible cada día que este país funcione. Rufián habló de los salarios que no alcanzan, de los contratos basura, de los accidentes laborales, de los despidos injustos, de la persecución sindical. No es que no haya dinero. Es que no hay voluntad de repartirlo con justicia, dijo mirando a quienes tantas veces han recortado derechos desde sus despachos acolchados. Y ahí fue cuando introdujo el concepto de patriotismo social. No como consigna vacía, sino como propuesta política. Amar a tu país no es poner banderas en el balcón. Es pagar impuestos. Es cuidar a los que lo sostienen. Es garantizar derechos. Es asegurar que quien trabaja pueda vivir con dignidad. Esa frase resonó con fuerza. Porque cuestionaba una de las grandes falacias del discurso conservador, que el patriotismo es un decorado, una emoción abstracta, una nostalgia idealizada. Rufián propuso, en cambio, un patriotismo tangible, basado en derechos, en servicios públicos, en redistribución. Pero no se quedó ahí. Dio un paso más. Y habló de las grandes fortunas. De los que se benefician de todo pero no contribuyen a nada. Mientras tú haces malabares para pagar la luz, hay millonarios que esconden su dinero en paraísos fiscales, que defraudan, que se ríen del estado del que viven. Y lo dijo sin rodeos. Nombró a empresarios concretos, a bancos, a fondos de inversión. Señaló cómo el PP ha construido un modelo fiscal hecho a medida para ellos, con amnistías, con beneficios, con agujeros legales,
con exenciones que harían sonrojar a cualquier país que se considere democrático. Fue entonces cuando soltó otra de esas frases que resumen una época: el problema de este país no son los que llegan en patera, son los que se van en yate sin pagar impuestos. La bancada de la derecha se removió incómoda. Porque era una verdad incómoda, pero imposible de desmentir. Y porque ponía en evidencia cómo se ha construido un relato basado en el miedo, en la exclusión, en el odio al pobre, mientras los verdaderos privilegiados pasan desapercibidos, protegidos por la opacidad y el blindaje institucional. Desde ese punto de partida, Rufián introdujo una de sus reflexiones más potentes: la necesidad de una reforma fiscal profunda, valiente, progresiva. No se trata de castigar a nadie. Se trata de que quien más tiene, más contribuya. Porque eso no es radicalismo. Eso es justicia. Y detalló propuestas: impuestos a la banca, a las grandes tecnológicas, a las herencias millonarias, a los beneficios extraordinarios. No como medida simbólica, sino como base de un nuevo contrato social, donde el Estado no sea un salvavidas para los ricos y una losa para los demás, sino un garante de igualdad y de dignidad. Pero como siempre en sus intervenciones, Rufián no dejó que la épica se desbordara. Volvió a la gente, a la vida concreta. ¿De qué sirve hablar de crecimiento si no llega a tu nevera? ¿De qué sirve presumir de recuperación si tú no puedes ir al dentista porque no lo cubre la sanidad pública? Y con esa lógica aplastante fue tejiendo un discurso donde las cifras macroeconómicas se enfrentaban con la realidad micro de millones de familias que siguen viendo cómo sube todo menos sus sueldos. Fue en ese tramo cuando se permitió un toque de ironía afilada. El PP dice que la economía va mal, pero no para sus amigos. Las constructoras facturan como nunca. Las aseguradoras se forran. Las eléctricas baten récords. ¿Crisis? ¿Para quién? La risa en algunas bancadas fue inevitable. Porque el sarcasmo, en boca de Rufián, se convierte en bisturí. Y porque hay verdades que solo se pueden digerir así, envueltas en esa mezcla de humor y rabia que caracteriza a quienes han vivido la injusticia en carne propia. Pero Rufián no quería cerrar esa parte del discurso en la queja. Y lo dejó claro. Esto no es un discurso contra. Es un discurso para que despertemos. Para que exijamos. Para que entendamos que este país puede ser mejor, pero no si lo dejamos en manos de los que siempre mandaron. Y con eso, con ese tono esperanzado pero firme, recuperó el espíritu que lo ha convertido en uno de los oradores más seguidos del Congreso: la capacidad de hacer de la política algo vivo, algo útil, algo que toca, que sacude, que despierta. En la recta final de su intervención, Gabriel Rufián bajó el tono. No porque faltara fuerza, sino porque a veces la calma tiene más poder que el grito. Y con ese tono pausado, casi íntimo, miró al hemiciclo y dijo: si algo hemos aprendido estos años es que no hay neutralidad posible ante la injusticia. O la combates, o la sostienes. La frase, sencilla pero demoledora, funcionó como un veredicto moral. En ese momento, el discurso dejó de ser solo parlamentario para convertirse en una reflexión ética. Una apelación a la conciencia de cada diputado, de cada ciudadano. Entonces se reconoció vulnerable. No tenemos todo el poder, ni todos los medios, ni todos los votos. Pero tenemos algo que ustedes no podrán comprar: la convicción de que estamos del lado correcto de la historia. Esa confesión, lejos de debilitar su mensaje, lo hizo más potente. En un tiempo donde todo parece controlado, calculado, hablar desde la verdad, desde la emoción y la convicción, es un acto profundamente transformador. Desde ahí lanzó su último mensaje al Partido Popular: podrán seguir gritando. Podrán seguir manipulando. Podrán seguir blindando sus medios, sus tribunales, sus empresas amigas. Pero no podrán parar el cambio. Porque el cambio no depende de ellos. Depende de nosotros. Y ya ha empezado. La ovación fue contundente. Y no fue solo de su grupo parlamentario. Fue de muchos que, aun sin compartir todas sus ideas, reconocían en sus palabras una fuerza que hace falta. Así cerró su intervención. Sin alardes. Sin triunfalismos. Pero con una certeza: que algo había cambiado. Que el relato de la derecha ya no se impone sin contestación. Que hay otra forma de hablar, de representar. Una forma que no se acomoda, que no se calla,
que no negocia con la mentira. Este discurso de Gabriel Rufián es una muestra de por qué es imprescindible una voz crítica, firme y valiente en tiempos donde la derecha avanza con la impunidad que le otorgan sus medios, sus jueces y sus lobbies. Mientras Ayuso convierte Madrid en su plató personal, mientras el PP bloquea la justicia, subvenciona a medios reaccionarios y protege a corruptos, hay quienes se atreven a decir las cosas como son. La izquierda no puede ser solo resistencia. Tiene que ser ofensiva democrática, propuesta, imaginación política. Y discursos como el de Rufián lo demuestran. Hay fuerza, hay argumentos, hay convicción. Pero también hay urgencia. Porque la derecha no duerme. Y mientras algunos dudan, ellos privatizan, recortan y manipulan. Este mensaje no es solo un resumen. Es un impulso. Para debatir, para compartir, para construir una mayoría que defienda la dignidad frente al desprecio. El derecho frente al privilegio. Lo común frente al saqueo. Si esto te ha emocionado, si te ha indignado, si te ha hecho reflexionar, no lo guardes. Compártelo. Por ti. Por los tuyos. Por todos los que merecen algo mejor que esta derecha decadente, clasista y autoritaria. Porque como dijo él, Ayuso está viendo esto. Y al PP le quedan 2 telediarios. Pero solo si tú también haces algo.